Curiosidades del mundo de la comunicación. Hola a todos los curiosos que nos siguen. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la comunicación. Ese universo invisible que nos conecta a todos y que ha evolucionado de formas que ni siquiera nuestros abuelos podrían haber imaginado. Así que ponte cómodo y prepárate para sorprenderte con estas curiosidades comunicativas. ¿Sabías que antes de que existieran los teléfonos, la gente utilizaba un curioso sistema llamado telégrafo óptico? Este increíble invento del siglo XVIII consistía en torres ubicadas en puntos altos, separadas por varios kilómetros, donde operadores movían brazos mecánicos para formar códigos visibles desde la siguiente torre. Imagina la paciencia que necesitaban. Un mensaje podía tardar horas en recorrer un país entero, cuando hoy nos desesperamos si un mensaje tarda más de 2 segundos en enviarse. Este sistema fue tan revolucionario en su momento que Napoleón lo usó para coordinar sus ejércitos a través de toda Francia. La primera llamada telefónica de la historia fue tremendamente anticlimática. Cuando Alexander Graham Bell probó su invento en 1876, simplemente dijo: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Nada de discursos preparados o frases para la posteridad. Aunque, seamos sinceros, todos habríamos dicho algo igualmente mundano. Lo que pocos saben es que Bell detestaba usar el teléfono en su vida personal y se negaba a tener uno en su estudio porque lo consideraba una distracción. El inventor del teléfono odiaba las llamadas. ¿Cuánta razón tenía? Hablando de comunicación a distancia, los tambores africanos fueron uno de los primeros dispositivos móviles de la historia. Estos instrumentos podían transmitir mensajes complejos a distancias de hasta 10 kilómetros, y con relevos adecuados, la información podía viajar hasta 160 kilómetros en una hora. La clave estaba en que no transmitían simples códigos, sino que imitaban las tonalidades del lenguaje hablado. Los mejores tamborileros podían hablar prácticamente cualquier mensaje, utilizando un sistema tan sofisticado que los colonizadores europeos tardaron siglos en entenderlo, creyendo erróneamente que era música o simples señales. El servicio postal tiene curiosidades que dejarían boquiabierto a cualquiera. En 1916, un banco en Utah envió por correo los ladrillos de todo un edificio, uno por uno, a 400 kilómetros de distancia, porque era más barato que transportarlos por tren. Más de 80,000 ladrillos viajaron por correo. Y hablando de envíos extraños, hasta 1913 en Estados Unidos era legal enviar niños por correo. Sí, has oído bien. Algunas familias ponían sellos en la ropa de sus hijos y los enviaban a visitar a sus abuelos bajo el cuidado de los carteros. El niño más pesado enviado así pesaba 48 kilos y el envío costó solo 15 centavos. La primera transmisión de radio pública se realizó en la Nochebuena de 1906 y, para sorpresa de los operadores de radio de los barcos, que estaban acostumbrados a recibir solo código Morse, escucharon una voz humana cantando «Oh, Holy Night» y leyendo pasajes de la Biblia. Muchos creyeron estar escuchando ángeles o alucinando. El responsable fue el canadiense Reginald Fessenden, quien tocó el violín, cantó y habló durante esa histórica transmisión, convirtiéndose en la primera voz humana transmitida por ondas radioeléctricas. Los emojis que tanto usamos tienen un origen sorprendentemente antiguo. Aunque los asociamos con la era digital, las primeras caritas sonrientes, en texto, aparecieron en 1881 en la revista satírica estadounidense Puck. Pero los emojis modernos nacieron en Japón en 1999, cuando Shigetaka Kurita creó 176 pictogramas de 12x12 píxeles para un servicio de mensajería móvil. Lo que resulta fascinante es que un simple emoji puede interpretarse de manera diferente según las culturas. Por ejemplo, la carita con mascarilla en Japón indica que estás resfriado o protegiéndote de la contaminación, mientras que en Occidente se asoció principalmente con la pandemia de COVID-19.
El primer meme de Internet, antes de que existiera el término meme, fue probablemente el bebé bailarín Baby Cha 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 o Dancing Baby, que apareció en 1996. Esta extraña animación 3D de un bebé bailando se volvió viral mucho antes de YouTube o las redes sociales. Se compartía por correo electrónico y llegó a aparecer en la serie de televisión Ally McBeal. Lo gracioso es que fue creado como una demo técnica para mostrar las capacidades de animación del software Character Studio, sin imaginar que se convertiría en un fenómeno cultural. En el mundo del cine, el primer efecto especial de la historia fue un simple truco de cámara. En 1895, el cineasta Alfred Clark filmaba una recreación de la ejecución de María Estuardo, cuando se le ocurrió detener la cámara justo antes de la decapitación, reemplazar a la actriz por un maniquí y seguir filmando. Los espectadores quedaron horrorizados al ver la decapitación en pantalla. Esta técnica básica de parar cámara siguió siendo uno de los efectos especiales más usados durante décadas. La primera transmisión televisiva regular comenzó en Alemania en 1935, pero ¿sabes qué contenido mostraba? Principalmente actuaciones de propaganda nazi. Un dato curioso es que las primeras cámaras de televisión eran tan sensibles al calor que los presentadores tenían que usar maquillaje verde porque el normal se derretía bajo las luces. Y hablando de televisión, las primeras emisiones eran en directo y sin posibilidad de grabación. Esto cambió en 1956, cuando se inventó el videograbador, pero costaba el equivalente a un apartamento en Nueva York. Así que inicialmente, solo las grandes cadenas podían permitírselo. El primer emoticono, el precursor de los emojis, enviado por SMS, fue un simple, transmitido por el ingeniero de Vodafone Neil Papworth en 1992. Pero lo curioso es que no lo envió desde un teléfono móvil, sino desde un ordenador a un teléfono, ya que los primeros móviles no tenían capacidad para escribir mensajes. Y ya que hablamos de SMS, el mensaje de texto más caro de la historia costó $53,000 millones a una empresa de valores en 2008, cuando un operador de bolsa en India escribió una orden con un cero de más, causando el desplome del mercado bursátil. La palabra OK es posiblemente la expresión más universal del mundo, reconocida en casi todas las culturas. Pero su origen es sorprendentemente reciente y bastante ridículo. Surgió en 1839 como una broma en los periódicos estadounidenses, donde estaba de moda usar abreviaturas mal escritas a propósito. OK venía de All Correct, una forma humorística de escribir All Correct. La expresión se popularizó durante la campaña presidencial de Martin Van Buren, apodado Old Kinderhook, por su lugar de nacimiento, quien utilizó Vote for OK como eslogan. Así, una simple broma periodística se convirtió en una de las expresiones más utilizadas del planeta. Los lenguajes de señas no son universales como muchos creen. Existen más de 300 diferentes en todo el mundo. Y lo más curioso es que el primer lenguaje de señas documentado fue creado en un monasterio. Los monjes benedictinos, que hacían votos de silencio, desarrollaron complejos sistemas de señas para comunicarse sin hablar desde el siglo X. Este sistema incluía más de 450 signos y fue la base para muchos de los lenguajes de señas modernos. Y para terminar, una curiosidad sobre el silencio. En 1951, el compositor John Cage creó 433, una pieza musical que consiste en que el intérprete se siente frente al piano durante exactamente 4 minutos y 33 segundos, sin tocar una sola nota. El objetivo era demostrar que el silencio absoluto no existe en la comunicación humana, ya que la audiencia siempre escucha algo: respiraciones, movimientos, el ambiente. Esta obra revolucionaria nos recuerda que incluso cuando no decimos nada, estamos comunicando algo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las curiosidades del mundo de la comunicación.
Desde tambores africanos hasta emojis japoneses, desde telégrafos ópticos hasta silencios musicales, la forma en que compartimos ideas ha evolucionado de maneras fascinantes. Hasta el próximo video de curiosidades.